Tiempo ahora para historias escalofriantes de la Extremadura insólita. Aquí, en El Día es Nuestro. Prepárense para pasar solo un poquito, aunque solo sea un poquito, de miedo. José Manuel Frías, buenos días. Buenos días, Juan Luis. ¿Qué historia nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de una aparición mariana, pero en este caso no tiene nada que ver con aquella de la que hablamos, la Virgen de Tentudía, que era un caso pues clásico, un caso muy antiguo, hablamos de siglos atrás. Aquí no, aquí vamos a hablar de un caso contemporáneo, vamos a hablar de un caso donde las niñas fueron videntes, o sea, las personas que tuvieron ese contacto con ese otro lado aparentemente religioso fueron niñas, al igual que han ocurrido en otros casos como el de Fátima, como el de Lourdes. Siempre el referente son las niñas, ¿no? O los niños también. Y aquí vamos a ver también una historia cuyo fervor popular ha logrado erigir una de las ermitas y una de las iglesias pues más importantes de Extremadura dentro de lo que es el mundo religioso paralelo al catolicismo pues más oficial y ortodoxo. Nos referimos a la Codosera, a la Virgen de la Codosera. ¿Y qué pasó con la Virgen de la Codosera y la aparición de la Virgen en este pueblo de Extremadura? Pues una historia bien curiosa que comienza el 27 de mayo de 1945, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, y a eso de las 3 de la tarde Marcelina Barroso y su prima estaban haciendo un encargo de su madre. Para ello tenían que acercarse al paraje de Chandavila, dentro de la Codosera, a las afueras, y cuando pasan por un camino había a la derecha un castaño a varios metros, y ella al mirar ve un bulto negro extraño pues dentro de lo que es la copa del árbol, ¿no? Prácticamente a la mediación, ¿no? No sabe lo que es, tiene la intención de acercarse, pero bueno, en ese momento, como urgía un poco el mandado que le había hecho la madre, pues decide a la vuelta observar si había algo ahí, si aquello continuaba, ¿no? Y efectivamente, cuando regresa, se encuentra que aquel bulto sigue estando allí. Era las 3 de la tarde, iluminación total, ¿no? O sea, se veía todo perfectamente, con lo cual decide, como te decía, ver qué era lo que se encontraba ahí que parecía tan extraño. Y cuando se acerca se da cuenta de que ese bulto oscuro era la imagen, una especie de imagen holográfica de la Virgen de los Dolores. Y ella aseguraba que tenía Estamos una viendo aura... a la Virgen, además. Estamos viéndola, exactamente. Esa bajo la descripción de las videntes que pudieron observarla. Tenía una aura luminosa. Decían que portaba un manto negro con un estampado de estrellas, que su rostro era hermoso y que además tenía las manos juntas mirando al pueblo con tristeza. Esa imagen, como te digo, estaba delante de ella, no hizo ningún gesto en un primer momento, no se le vio ningún tipo de intención de comunicarse y de pronto desaparece. Pero curiosamente la prima que la acompañaba, Agustina González, no había visto nada, solamente Marcelina era la que había visto aquella aparición. Con lo cual, cuando desaparece la imagen, Marcelina sale corriendo, su prima la sigue, llegan a casa y bueno, en ese primer momento decide no contar nada a sus más allegados por miedo al ridículo. Pero pocos días después se lo cuenta la madre lo cuenta a gran parte de la población y la noticia se extiende, hay una gran conmoción por lo que ha ocurrido y aquel sería el principio de una serie de manifestaciones bastante extrañas. No fue esa la única vez en la que apareció a Marcelina la Virgen. Claro, no fue la única. De hecho, el 4 de junio, pocos días después, por la mañana, Marcelina decide regresar al lugar porque tenía la duda de si lo que había visto era real, era imaginación. Quería comprobar qué era lo que le había ocurrido. Se acerca de nuevo a este paraje de Chandavila y efectivamente se le aparece la Virgen en aquel mismo castaño. Pero esta vez sí se dirige a ella. Es la misma imagen de la Virgen, pero en este caso se intenta comunicar y le dice: vuelve por la tarde, regresa esta misma tarde porque tienes que hacer un sacrificio delante de la gente. Bueno, Marcelina regresa al pueblo, lo comenta con la gente, ya todo el mundo conocía un poquito la historia. Y efectivamente esa tarde más de 1000 personas se reúnen en este paraje para ver esa presunta aparición que no todo el mundo vio. Pero bueno, el caso es que cuando llega Marcelina a la zona, prácticamente estaba a 100 metros del castaño y en ese momento ve una imagen luminosa que está en el cielo, que comienza a descender, solamente ella lo ve en ese momento, y la imagen comienza a bajar hacia la zona del castaño. Y le dice a Marcelina que se ponga de rodillas y que camine de rodillas hasta el árbol. Estamos hablando de 100 metros en una zona con muchas piedras, una zona pedregosa. Marcelina al principio tiene un poco de reparo, de miedo, porque evidentemente si caminas de rodillas todo ese tramo te destrozas las piernas, las rodillas te las destrozas por completo. Pero la Virgen le dijo: no te preocupes porque voy a poner en el suelo un manto de hierbas para que no te hagas daño. Y efectivamente así fue. Marcelina va caminando sin ningún dolor, va andando de rodillas, llega al árbol y ahí sufre un éxtasis bastante curioso, una visión en la cual el árbol se parte en dos, se abre
De nuevo esto no lo ve la gente, solamente lo ve ella, y a través del árbol ve la imagen de una iglesia, ve un altar dentro de la iglesia, o sea, se va acercando a esa imagen extraña. Y en ese altar ve a la Virgen, que le pide primero que se santigüe, luego desciende del altar, le sonríe, la abraza, la besa y le dice que allí se tiene que erigir una capilla en su honor. Finalmente se termina el éxtasis, ella ya no ve nada más, todo vuelve a la normalidad. De hecho, la gente que estaba junto a ella le mira las rodillas para ver si se había hecho daño. No tenía se había ningún hecho daño. Otras personas intentaron imitar ese mismo recorrido de rodillas y se destrozaron por completo, o sea, realmente hubo algún tipo de prodigio extraño. Y estas fueron las principales apariciones que se dieron en la Codosera. La gente de la Codosera, tenemos entendido, según hemos sabido, que reaccionó bien ante estas apariciones de la Virgen. De hecho, todos creyeron que efectivamente esta niña, al menos la mayoría, estaba viendo, la mayoría estaba viendo a la Virgen de verdad, aunque ellos no la vieran. ¿Y la Iglesia cómo reaccionó? Buena pregunta, porque la verdad es que la Iglesia se preocupa mucho por estos casos e intenta a veces pues verificar si hay algo de cierto o algo de incierto para aceptar o rechazar. Pero hemos hablado con Francisco Barroso y vamos a escucharlo porque es el párroco de la Codosera y es la persona que mejor conoce esta historia y nos va a contar precisamente cuál fue la reacción de la Iglesia. Vamos a ello. La Iglesia reaccionó, como es característica en ella, con mucha prudencia y con mucha expectación también, pero reaccionó, además de esa cautela, pues luego permitiendo que se celebrase el culto aquí, que se hiciese un altarcito delante del castaño y se celebrara una misa a los 3 meses de la aparición que pidió la Virgen a la niña. Y entonces se permitió que se hiciera aquel culto y a partir de ahí autorizó que se erigiera el santuario. Incluso don José María Alcaraz y Alenda vino a la inauguración o a visitar el lugar y el castillo que se hizo el monumento al corazón de Jesús, y permitiendo el culto, como todos los domingos se celebra aquí la Santa Misa y más días, ¿no?, las fiestas de afluencia de mucha gente y todo lo que significa la alabanza a Dios. Aquí está el Santísimo Sacramento en el santuario y es un lugar de peregrinación y de oración de gente sencilla y gente de todas las clases, muy interesante. Bueno, pues la Virgen pidió a esta niña que se hiciera esa iglesia en la Codosera, se hizo esa iglesia en la Codosera, pero bueno, realmente por lo que acabamos de escuchar, deduzco que no hubo, por tanto, ningún impedimento por parte de la Iglesia Católica para levantar este templo. Hombre, la Iglesia es muy cauta para estas cosas, no aceptó 100% el milagro tal cual, pero sí permitió el culto, permitió la construcción de la Iglesia y con lo cual eso ya nos habla de que algo de real tuvo que haber de cara a la Iglesia. Y bueno, la verdad es que el propio Francisco Barroso, este párroco de la Codosera, nos explicó también algo muy importante, cómo se construye una ermita de estas características y una iglesia. Es por medio de donativos, por medio de qué manera, de la colaboración de la Iglesia. Podemos escucharlo. Vale, vamos a ello. Este santuario se comenzó a hacer en 1947 a raíz de la aparición de la Virgen de los Dolores a una niña de 10 años que pasaba por ese camino. El santuario está dedicado a los dolores de la Virgen. La peculiaridad es que la niña vio la Virgen con una corona de 3 estrellas, el rosario en la mano y los 7 dolores en el corazón, significado en las espadas. Los cuadros también del pintor Lázaro Gumiel hacen alusión a los dolores de la Virgen. Con motivo de la aparición se ha convertido este lugar en un sitio donde viene mucha gente a peregrinar, a rezar, de tal manera que el señor arzobispo ha concedido a este santuario el ser el santuario jubilar del año paulino, la conmemoración del 2000 años del nacimiento de San Pablo. Bueno, hay que decir que, claro, la Virgen pidió a Marcelina que se levantara ese templo, aunque no aportó la financiación económica que se necesitaba. Si se me permite el chascarrillo, que aquí hay que mantener el tono serio, por supuesto. Pero una pregunta importante que nos hacemos y que se harán ustedes en sus casas a estas alturas, José Manuel, es ¿qué pasó con la niña? ¿Qué pasó con Marcelina? Claro, además en este tipo de apariciones casi siempre se les pierde el rastro, es muy difícil dar con ellas, los medios de comunicación no logran encontrar a las testigos, a las videntes de este tipo de historias. Y bueno, en el caso de Marcelina ya tuvo luego muchas más visiones, después fue creciendo, empezó a sentir una atracción por la religión
religiosidad. Ella ingresa en un colegio de monjas, pero no me gustaría quitarle protagonismo a Francisco Barroso, a este párroco de la Codosera, porque él ha seguido a la historia y él sabe perfectamente qué es lo que ocurrió con Marcelina. Si te parece, lo oímos. La niña, la reacción fue llevada para evitar todo lo que supone esto de curiosidades y de preguntas y de cábalas. Don José María mismo propició que se fuese la niña del pueblo, fue al colegio de las Carmelitas de Villafranca de los Barros. Y de allí ella, cuando ya estuvo unos años o un tiempo, fue a las Hermanas de la Cruz, que tienen en Villafranca casa y asilo. Y allí la niña ya fraguó su decisión de ser religiosa. Es ahora hermana de la Cruz y es una religiosa estupenda. Esta no es la única aparición, ¿no?, destacada que tú querías comentar. No, porque hay algo bastante curioso. Primero, en el caso de estas apariciones contemporáneas de la Codosera, hubo otra niña también que pudo ver pues casi lo mismo, casi muy similar a lo que vio Marcelina y bueno, la verdad es que las descripciones que hacían eran idénticas. Pero hay algo muy importante, algo que muy poca gente conoce, y es que en esta zona de la Codosera, en ese pasaje en ese paraje de Chandavila, ya ocurrió un caso similar en 1870, fíjate, hace tanto tiempo. Como te digo, muy poca gente lo conoce. Yo creo que algo extraño ha habido desde siempre en esta zona. En aquella historia de 1870 fue un niño el que vio a la Virgen por aquella zona, por aquel paraje. Incluso el sacerdote, el cura de la época, llegó a ofrecer misas en honor a esa Virgen que se le apareció, ¿no? Con lo cual yo creo que podríamos denominar a esa zona como un lugar marcado. ¿Marcado por qué? No lo sabemos. Hablamos simplemente de religiosidad, hablamos de otro tipo de fenómenos. El caso es que lo importante de este tipo de apariciones es el lugar. Es como una especie de coordenada mágica, ¿no? Y aquello lo es, desde luego. Qué bonito y curioso ese término, ¿no?, de coordenada mágica. Sí. La zona de la Codosera, que todos, por supuesto, todos los espectadores que nos están viendo conocen. Para terminar ya, sí, ¿hay otros casos de apariciones marianas, sí, además de este de la Codosera, claro, en Extremadura? Hombre, este es el más importante de todos en cuanto al tamaño de la iglesia y de la ermita que se ha creado y de la historia, ¿no? Pero sí han habido muchos más. De hecho, te puedo adelantar que dentro de poquito vamos a tener aquí en Extremadura Insólita un caso bastante interesante. Año 1995, viajamos a Santibáñez, el Bajo, Eufrasia la Chata, una mujer que tuvo una experiencia bastante curiosa, y ya no solamente de poder visualizar a la Virgen María, sino al mismísimo Jesús de Nazaret. No te digo más. Bueno, pues lo dejamos aquí con este interrogante y con esta sorpresa. José Manuel Frías, que ha sido un placer contar con tu presencia un día más en el programa. Hasta la próxima semana.